Bueno, aquí les voy a contar algo, por favor no se burlen, pero... Hola, bienvenidos a Filmamadores. Yo soy Noah y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este espacio virtual. El tema de hoy es el cine de superhéroes, porque no nos importa que digan los superhéroes sí son cine. Voy a omitir series televisivas y me voy a enfocar solo a películas live action y casi exclusivamente hollywoodenses. Así que, a darle. Hay diferentes versiones acerca de cuál es la primera película de superhéroes. Algunos dicen que todo empezó con The Bat de Roland West en 1926, pero esta película en realidad habla del primer supervillano y, aunque su nombre lo sugiere, no habla de Batman. Otros dicen que en realidad se comienza con Las aventuras del Capitán Marvel de John English y William Whitney en 1941. El Capitán Marvel es actualmente conocido como Shazam. Este filme ocupa más un formato serial y como esta serie hubieron otras cuantas de superhéroes. Por lo que entonces algunos señalan a Superman contra los hombres ratones de Lee Sholem en 1951 como el primer largometraje. Aunque sin duda la más conocida en este momento es Superman de Richard Donner en 1978. Y es por esto que muchos la catalogan como la primera película de superhéroes. Esta afirmación no es tan clara, sin embargo sí es seguro que fue la primera película de superhéroes en tener éxito. El protagonista es Christopher Reeve, quien tiempo después, en 1995, sufriría un accidente mientras montaba su caballo en una competencia ecuestre. Él cayó del caballo y quedó paralizado del cuello hacia abajo. Pero él siguió adelante con su vida. Incluso lo podemos ver como invitado especial en la serie de 2001 Smallville. Como podemos ver, el cine de superhéroes es relativamente joven, apenas tiene un poco más de 40 años, pero después del 2000 se da todo un boom de películas. Lo veremos un poco después. En 1980 se produce la secuela de Superman de Richard Lester titulada Superman 2. Muy original. Y en 1983 llegaría la tercera parte, Superman 3, y cada una de estas recuperó cada vez menos en taquilla. En 1982, Wes Craven, el director de Pesadilla en la calle del infierno, nos trae La cosa del pantano. En el 84 se produciría Supergirl de Janot Svark, y si bien ninguna de las dos fue realmente aclamada, la segunda fue más bien muy abucheada. Los comentarios apuntaban a que el guión era cutre y la actuación de Helen Slater era mediocre. A finales de la década se estrena El castigador de Dolph Lundgren en 1989. No fue la gran cosa, pero como película de acción fue aceptable. Y el mismo año se estrenaría Batman de Tim Burton. Los efectos y escenografías de esta película se ven de mejor calidad, al igual que la actuación de Michael Keaton y de Jack Nicholson con un memorable guasón. A este éxito le siguieron secuelas no tan buenas como fueron Batman Regresa de 1992, con el mismo director pero introduce a Michelle Pfeiffer como Gatúbela, y Batman Eternamente en 1968, pero esta la dirigió Joel Schumacher. De esta misma década, y aún peor que las mencionadas anteriormente, Marvel intentaría hacer sus primeros intentos ¿Qué le pasa a ese estúpido? con El Capitán América de Albert Pyun en 1991. Pésima y sin jalar taquilla, pero la historia es muy similar a la que conocemos actualmente. En 1994 lo volverían a intentar con Los Cuatro Fantásticos de Oli Sazón, otro fiasco con efectos baratos e historia mediocre. En el 97 se estrenaría otra película de Batman de Joel Schumacher titulada Batman y Robin, que fue duramente criticada, al igual que las demás de esta década. Y bueno, creo que hasta este momento, por los comentarios que he hecho, podemos entender por qué Scorsese dice que los superhéroes no son cine, y es que la mayoría de estas películas quería recargarse más en las peleas, los efectos especiales y las escenas de acción, pero la verdad es que la tecnología no estaba al nivel de lo que querían,
y las tramas eran bastante sencillas, maniqueístas y con personajes unidimensionales. Además de que este tipo de películas usualmente se les asignaba un presupuesto muy bajo, así que realmente no podían hacer tanto con tan poco. Y bueno, un año después se estrenaría Blade de Stephen Norrington, que además de presentar un superhéroe también tiene elementos de cine de terror y le fue relativamente bien en taquilla. Y bueno, antes de cambiar de siglo abruptamente, ¿qué pasaba en México? Porque si están pensando que en México nunca ha habido cine de superhéroes, están muy equivocados. En 1958 se estrenaría Santo contra el cerebro del mal de Joselito Rodríguez, seguido de Santo contra el cerebro diabólico de Federico Curiel en 1961, y así empezarían las películas del Santo. En total son 52 películas donde ha enfrentado monstruos, zombies, espíritus, marcianos, momias de Guanajuato, vampiras, doctores psicópatas, narcotraficantes y asesinos de la televisión. Por otro lado tenemos a Calimán con dos películas, una titulada Profanador de tumbas de Alberto Mariscal en 1972 y la otra se llama Calimán, el siniestro mundo de Humanón en 1976. Ahora sí, finalmente llegamos a los 2000, a terreno un poco más conocido. Aquí inicia verdaderamente la época de Marvel, empezando con X-Men de Bryan Singer, quien por cierto tiene varias acusaciones de abuso de menores. No se tienen las suficientes pruebas para confirmar este caso, pero sí es cuestionable que tiene varias, no solo una, sí son varias. X-Men 2 llega en 2003 con el mismo director y X-Men 3 en 2006. Las tres fueron todo un éxito en taquilla y un hito. En 2002 llegaría el superhéroe favorito de muchos y el más popular en cuanto a cómics. Me refiero a El Hombre Araña de Sam Raimi. Una película sencilla pero con personajes bien desarrollados. La segunda parte de esta saga se estrenaría en 2004. Con el mismo director. Esta película ya tuvo una buena recepción no solo en taquilla sino en crítica. Y El Hombre Araña 3 de 2007 finalizaría con la trilogía, regalándonos momentos muy tristes como la ruptura de Mary Jane y Peter. Lo que quería para nosotros. Hay alguien más, ¿oíste? Me enamoré de alguien más. Y bueno, a partir de aquí, como les decía anteriormente, hubo un gran éxito en las películas de superhéroes, por lo tanto ya no iremos por décadas sino año por año, ya que cada año podemos ver que nuestros cines están o estaban repletos de películas de superhéroes. Entonces vamos año por año a partir de ahora. En 2003 se estrenó Daredevil de Mark Steven Johnson, que no fue precisamente una buena película. En el mismo año se estrena Hulk del mismo director, Mark Steven Johnson, y bueno, yo les tengo que decir que la verdad es que apenas veo la primera escena de las estrellas de mar y mi cerebro se apaga, así que creo que nunca he pasado de esa primera escena. En 2004 se estrena Gatúbela de Pichoff, que fue muy golpeada por la crítica y por los fans, y también Hellboy de Guillermo del Toro, a la cual le fue relativamente bien en taquilla. Y de un corte diferente tenemos Los Increíbles de Brad Bird, que se centraría por primera vez en una familia de superhéroes, obviamente basados en el cómic de Los Cuatro Fantásticos. En 2005 se vuelve a intentar con Los Cuatro Fantásticos. En crítica le fue mal, pero gustó bastante. Y por la contraparte de DC tenemos un hito en el cine de superhéroes. Se estrenaría Batman Inicia de Christopher Nolan, quien nos regalaría una gran película. Los personajes eran complejos y no del todo buenos y tampoco del todo malos. Aquí se empezaría a pensar en un tipo de cine de superhéroes más serio. En el 2006 se estrenaría Superman Regresa de Bryan Singer, que no nos cae muy bien. Y bueno, es una película francamente olvidable, sobre todo si la comparamos con que el año pasado había salido Batman Inicia. En 2007 tenemos Ghost Rider de Mark Steven Johnson, que a nadie le interesa. Y también la secuela de Los Cuatro Fantásticos titulada Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer de Tim Story, a la cual tampoco le fue bien en crítica, pero a la gente le gustó. Y llegamos al 2008 con filmes muy interesantes como El Increíble Hulk de Louis Leterrier, esta sí la vi sin dormirme, Hellboy 2, El Ejército Dorado de Guillermo del Toro, Iron Man de Jon Favreau, a quien todos los fans del universo cinematográfico de Marvel le debemos rendir un homenaje. Un dato interesante sobre este superhéroe es que en los cómics Iron Man era más una persona seria y osca, pero como Robert Downey Jr. personificó a un Iron Man que a todo mundo le gustó,
pues dejaron estos rasgos de personalidad más narcisista y sarcástica en los cómics. Del lado de DC tenemos la obra maestra del cine de superhéroes. Ya saben de cuál hablo de Batman, el Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Ok, hablemos de esta joya. Anteriormente había dicho que Batman Inicia nos presentaba personajes que no eran ni totalmente buenos ni totalmente malos. El Caballero de la Noche hace esto por 1000. Yo vi esta película cuando tenía como 10 años y la verdad es que no entendí un carajo. O sea, la vi y estaba interesante porque el Guasón era medio sádico, pero realmente no entendía qué quería. O sea, ¿qué quiere el Guasón? ¿Por qué Batman no lo mata? ¿Por qué no pueden festejar a Batman? ¿Por qué él no es el héroe y Harvey Dent sí cuando amenazó con matar a alguien más? ¿Qué rayos? O sea, realmente no es una película para niños porque no entiendes muchas de las cosas de esta ética, de los dilemas que tiene. Y no sé en qué momento la empecé a entender, pero pues creo que cada vez que la veo entiendo cosas diferentes, entiendo algo nuevo que antes no había captado o simplemente disfruto otra vez, me maravillo con la profundidad que tiene y la complejidad con la que fue hecha. Y pues nada, es simplemente grandiosa. Además de que sin el Guasón de Heath Ledger nunca habría podido existir el de Joaquin Phoenix. En 2009 se estrenaría una de mis películas favoritas de superhéroes, me refiero a Watchmen de Zack Snyder. Los héroes son gente al servicio del gobierno con actitudes viciosas, abusivas, poco éticas y exageradamente violentas. Tienen unas cuantas excepciones, pero en general ninguno de ellos es un modelo a seguir. Aquí no solo los personajes son complicados, también lo son todo el contexto histórico, toda la trama, el villano, es increíble, el final es brutal. Me encanta. Y si también les gustó, les recomiendo ver esta serie que sacó HBO en el 2019 de Damon Lindelof. Que se llama igual, Watchmen. Una cosa bien hechicita. Llega el 2010 y nos trae una obra muy interesante titulada Kick-Ass de Matthew Vaughn y trata de un superhéroe sin poderes que, aunque no es algo que no hayamos visto antes, nos muestra a un joven con un fuerte compás moral y actitudes altruistas. Todo lo contrario a Watchmen. Es una película muy disfrutable. También se estrenaría la secuela de Iron Man 2 de Jon Favreau. En el 2011 se estrenaría una desgracia del cine conocida como Linterna Verde de Martin Campbell. No la vean. X-Men Primera Generación de Matthew Vaughn, el que nos trajo Kick-Ass. Y un dato interesante es que cuando Vaughn le ofreció el cameo a Hugh Jackman puso dos condiciones. Una era que apoyara la fundación que él estaba padrinando llamada Laughing Man, y la otra es que él fuera el único personaje capaz de decir una grosería en la película. Vaughn aceptó, por supuesto. También en este año dio el inicio a personajes no tan conocidos en ese momento cinematográficamente hablando, como Thor de Kenneth Branagh, y Capitán América, el primer Vengador, de Joe Johnston. Llegamos al 2012 con un reboot de El Hombre Araña titulado El sorprendente Hombre Araña de Mark Webb, donde nos topamos con que Mary Jane no existe, su lugar lo ocupa Gwen Stacy, que a mi parecer es un personaje mucho más interesante. También vemos la tercera y última parte de la trilogía de Nolan de Batman, llamada El Caballero de la Noche Asciende, que es disfrutable, pero no se compara con sus predecesoras. Y llega una película que empieza a competir con los primeros lugares de las películas más taquilleras de la historia. Me refiero a Los Vengadores de Joss Whedon. Ok, puede que en este momento no estemos muy felices con Whedon, pero no hay que olvidar que él fue quien nos dio la obra maestra que es Los Vengadores. En 2013 llegaría a las pantallas El Hombre de Acero de Zack Snyder, que nos muestra a un Superman más humano. También veríamos la tercera entrega de Iron Man, que no tuvo muy buen recibimiento. Esta es de Shane Black en vez de Jon Favreau. Y la segunda parte de Thor, conocida como Thor, Un Mundo Oscuro de Alan Taylor. Y Wolverine Inmortal de James Mangold. Para el 2014 tendríamos en los cines Capitán América, El Soldado del Invierno, de Anthony y Joe Russo, Guardianes de la Galaxia de James Gunn, la segunda y última parte de El Sorprendente Hombre Araña, donde vemos esa triste escena de Gwen.
y X-Men Días del Futuro Pasado de Bryan Singer. En 2015 tuve el desaguisado de ver el reboot de Los Cuatro Fantásticos, o como le decimos mi hermano y yo, Los Fancuatrásticos, de Josh Trank. Y bueno, si la vieron, entenderán lo que quiero decir. Fue un repugnante bodrio. Creo que es la peor película que he visto en mi vida. Y es muy triste porque nos presenta a un Miles Teller que acabábamos de ver en Whiplash. Y bueno, en el mismo año tenemos Ant-Man de Peyton Reed. Y volveríamos a ver a los héroes más poderosos del planeta. Los Vengadores Era de Ultron de Joss Whedon. En 2016 tendríamos Batman contra Superman de Zack Snyder, Escuadrón Suicida de David Ayer y todo el boom de las Harley Quinns, Capitán América, Guerra Civil de Joe y Anthony Russo, donde empezamos a ver superhéroes de películas individuales pelear como equipo, Doctor Strange de Scott Derrickson, X-Men Apocalipsis de Bryan Singer, que por cierto no lo había mencionado antes, pero si alguna vez se han sentido confundidos viendo películas de X-Men o de Wolverine, porque no saben si cierta cosa pasó antes o después, es muy normal y no se sientan culpables. La verdad es que este universo lo hicieron con las patas, cronológicamente hablando, así que no se angustien si no saben si un suceso pasó antes o después, porque la verdad es que ni Bryan Singer lo sabe. Y por último tenemos Deadpool de Tim Miller, una película fresca con el primer superhéroe que dice groserías, habla de sexo y rompe la cuarta pared. A mí la verdad no me encanta, pero sí entiendo que es un fan favorite. Con el 2017 arriban películas nuevas como La Mujer Maravilla de Patty Jenkins, que es de lo mejorcito que ha hecho el universo cinematográfico de DC, y otras secuelas y reboots como Guardianes de la Galaxia Volumen 2 de James Gunn, Thor Ragnarok de Taika Waititi, regalándonos una gran actuación de Tom Hiddleston, Spider-Man de Regreso a Casa de John Watts, La Liga de la Justicia de Joss Whedon, que como sabemos es una película pobre y chafa, y Logan de James Mangold. Bueno, aquí les voy a contar algo, por favor no se burlen, pero el día que yo fui a ver Logan, no llevaba mi INE, se me había olvidado porque no creí que fuera necesario. Iba a ver una película de superhéroes. Llegué y el tipo de la entrada no me dejaba pasar porque no traía mi INE, aunque venía con mi papá, así como de, pues no importa, ¿no? Hay un adulto responsable que me permite verla. Y estuve ahí como por 15 minutos esperando a que me dejara pasar a la sala, y mi hermano, que es 3 años menor que yo, pasó así como si nada. Llega el glorioso 2018 con Pantera Negra de Ryan Coogler, Ant-Man and the Wasp de Peyton Reed y la altamente esperada Avengers Infinity War de Joe y Anthony Russo. Me acuerdo que en mi laboratorio de comunicación sonora mis compañeros pusieron el tráiler como 5 veces y luego llegó la maestra y lo puso una vez más. El día del estreno uno de mis compañeros llegó a la clase con la máscara de Pantera Negra, las garras también de Pantera Negra, una playera de los Vengadores y llega diciendo ¡Wakanda por siempre! Estuvo loquísimo porque yo la verdad no les hablaba, entonces fue como de ¿qué le pasa? Neto, si estás viendo esto, te quiero mucho. Yo vi esta película unas 4 veces en el cine. Ah, sí, también en este año se estrena Aquaman de James Wan, pero tiene Amber Heard, entonces no queremos hablar de ella. Siguiente. En el 2019 se estrena Shazam de David F. Sandberg, que francamente nadie pidió. Capitana Marvel de Anna Boden y Ryan Fleck, que ha sido la primera película de Marvel de una heroína en solitario. X-Men Dark Phoenix de Simon Kinberg, que a pesar de tener un reparto de gran calidad, es una de las peores películas de esta lista y de verdad es una lástima porque todo el reparto estaba buenísimo. Y la obra maestra del cine de superhéroes. El evento cinematográfico del año. Una carta de amor al cine de superhéroes. Avengers Endgame de Anthony y Joe Russo. Era hasta hace unas semanas la película más taquillera de la historia. Yo lloré unas 5 veces por emociones diferentes. La fui a ver al cine aproximadamente 6 veces, pero si la volvieran a estrenar gastaría mis últimos 60 varitos en un boleto. Y después estrenaron Spider-Man Lejos de Casa de John Watts, y bueno, muy X la verdad. Y pues meses antes de la tragedia, que fue el 2020, se lograron estrenar Aves de Presa de Cathy Yan, Los Nuevos Mutantes de Josh Boone. Esta película movió su fecha de estreno por 2 años, por lo que ya empezaban a decir que la película estaba maldita. Y Mujer Maravilla 1984 de Patty Jenkins, que prometía mucho, pero la verdad es que no gustó nadita, está muy chafa la verdad. Por la pandemia, casi todos los blockbusters suspendieron su estreno o movieron la fecha.
Recientemente pudimos disfrutar de la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder de este año 2021, y sí es muy notorio el cambio. Como sabemos, Zack Snyder tuvo que abandonar el proyecto debido al suicidio de su hija y tomó su lugar Joss Whedon y nos entregó un Frankenstein con un bigote retirado por CGI. Así que tras un movimiento que empezaron los fans año tras año pidiendo esta película, finalmente se concedió el Snyder Cut. Y vaya que es una película totalmente diferente a la del 2017, con personajes complejos, bien desarrollados, una amenaza equiparable, escenas memorables y un trato mucho más respetuoso a Gal Gadot. Y bueno, a la fecha es lo que llevamos. ¿Hay mucho cine de superhéroes basura? Sí, me gusta, por supuesto. ¿Que cuál es mi Spider-Man favorito? El de Andrew Garfield. Si tienen alguna otra pregunta, déjenla en los comentarios. Y también cuéntenme ustedes cuántas veces fueron al cine a ver Endgame y cuál es su película favorita de superhéroes. Y bueno, es todo por hoy, espero les haya gustado. Si quieren participar en las encuestas de mis próximos videos, síganme en Instagram, estoy como @noa_cast. No olviden suscribirse y darle like si les gustó. Nos vemos en la próxima.